¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Ergo Hackers. El día de hoy vamos a continuar con nuestro top 10 de OWASP. Y este video es un poquito diferente porque vamos a estar hablando acerca de dos vulnerabilidades en el top 10 de OWASP. Si se recuerdan, este top 10 está basado en el que se publicó en el año 2017, debido a que el 2021 todavía se encuentra su publicación en borrador y pues todavía no están como completamente oficiales las vulnerabilidades. Al finalizar todas las vulnerabilidades de OWASP, vamos a hacer una comparación entre lo que era el 2017 y lo que ahora es el 2021. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de configuraciones de seguridad incorrectas y pérdidas de control de acceso. Decidimos incluir estas dos vulnerabilidades en un mismo video porque realmente no es una debilidad específica que podamos nombrar por nombre y apellido, sino que es más que todo una práctica de seguridad que no se está siguiendo. Entonces, como ambas tienen esta característica, pues decidimos hablar de ellas en un mismo video. Sin embargo, nos vamos acercando cada vez más arriba de la lista y por lo tanto esto quiere decir que estas vulnerabilidades son más peligrosas o que se han identificado como más riesgosas a lo largo de la vida de las vulnerabilidades de aplicaciones web. Si quieren saber en qué consisten, cómo pueden protegerse, quédense conmigo. Primero, vamos a iniciar con la vulnerabilidad A6, la cual es configuraciones de seguridad incorrectas, o en inglés, Security Misconfigurations. Esta vulnerabilidad como tal lo que abarca son todos esos puntos donde los desarrolladores o las personas que hacen el deployment de la aplicación pues pueden tener configuraciones que al final del día podrían permitir a un atacante vulnerar la aplicación, ya sea comprometer su integridad, disponibilidad o confidencialidad. Como les decía, esta vulnerabilidad es bastante amplia, pues puede ocurrir en casi cualquier nivel del stack de la aplicación. Al final de cuentas, las configuraciones de seguridad prevalecen a lo largo de toda la aplicación y más de alguna podría estar fallando. Sin embargo, OWASP nos dice que si cumple con alguna de las siguientes características, estamos hablando de que nuestra aplicación es vulnerable. La primera es el hardening. Cuando una aplicación no está hardenizada, por decir así, o no está robustecida de una manera adecuada, esto puede permitir a los atacantes vulnerarla directamente. Esto va desde configuraciones inseguras en la nube o utilizar una de las vulnerabilidades que vimos anteriormente, que es el uso de librerías desactualizadas o que sin una actualización adecuada. Entonces, todo el tema de hardening básicamente abarca todo lo que es configurar la aplicación de la manera más robusta posible. Es decir, que las contraseñas de acceso sean las más fuertes posible. Por ejemplo, para el tema de paneles de administración, que estos paneles de administración no estén disponibles de manera externa. Es decir, que no cualquier persona pueda llegar y simplemente ver un panel de login de administración, porque inmediatamente eso debilita la aplicación, en el sentido que si un atacante por medio de ingeniería social o alguna técnica de phishing lograra acceder a estas credenciales, pues basta únicamente con ir a la dirección IP al panel de administración e iniciar sesión. Entonces, si por ejemplo un atacante se hace de alguna manera de las credenciales de nuestra aplicación, el hecho de que nosotros no tengamos el panel administrativo de manera pública, estamos fortaleciendo la seguridad, ya que básicamente no podrá hacer nada con las credenciales que de alguna manera obtuvo. Después está la habilitación de servicios o puertos innecesarios. ¿Cuántas veces, ya sea los desarrolladores o las personas que hacen el deployment, tienen puertos abiertos solo porque sí, o utilizando características que realmente no son importantes? Si nuestro servidor web únicamente va a hostear nuestra página web, que por buenas prácticas esto debería ser así. Recuérdense que es muy mala práctica tener más de un solo servicio en un servidor, es decir, debemos tener un servidor dedicado solo a nuestra aplicación web, uno solo para base de datos, etcétera, etcétera.
Entonces, el tener características adicionales que realmente no le ayudan o no le aportan a la aplicación web o no son indispensables para la aplicación web, básicamente es incrementar la superficie de ataque para un atacante. Por ejemplo, un claro ejemplo está el tema del protocolo SSH. Si bien nosotros necesitamos el SSH para la administración del servidor web como tal, este no necesariamente debería estar expuesto a todo el mundo. Si bien nosotros nos conectamos siempre de una misma dirección IP, pues podemos restringir que el puerto SSH únicamente tenga comunicación al venir desde esa dirección IP. Después de eso, únicamente deberíamos tener disponibles el puerto 443 para hacer todas nuestras llamadas a través de un protocolo HTTPS sobre SSL. Después tenemos uno de los grandes errores de muchas aplicaciones web, y es que dejan las contraseñas por defecto. Esto es una práctica que hacen mucho los atacantes, que por ejemplo cuando encuentran aplicaciones web o servicios web corriendo, rápidamente o inmediatamente buscan cuál es ese framework que se está utilizando y si tiene contraseñas por defecto. Puede pasar, por ejemplo, con Apache Tomcat. Eso es un tema muy usualmente visto en el compromiso de las aplicaciones, ya que Tomcat suele tener contraseñas por defecto. Tomcat o Admin Tomcat, etcétera, etcétera. Entonces, el tener credenciales por defecto, otra vez lo que les mencionaba a un inicio, va a permitir que los atacantes que simplemente hagan una búsqueda en Google buscando cuáles son las contraseñas por defecto de esa plataforma, pues tengan acceso a su aplicación. Otro que muchas veces pasa por desapercibido es el tema de los mensajes de error. Y ustedes dirán, pues ¿qué tanto me puede afectar que un usuario vea una traza de mensajes de error? Y es que para un usuario común realmente no es nada atractivo ni diferente, pero aquí estamos hablando de look and feel, entonces al usuario final realmente no le importa. Pero si estamos hablando de un hacker o de un atacante experimentado, puede hacer algo con esa traza de error. Es decir, el error le puede revelar mucha más información que para él le puede ser muy útil. Por ejemplo, librerías que se están utilizando, diferentes rutas dentro de la aplicación. Muchas veces, por ejemplo, los stacks de errores contienen qué archivo fue el que falló y eso revela la ruta completa. Entonces el atacante ya sabe cómo está distribuida nuestra aplicación dentro de nuestro sistema de archivos local. Eso le da una gran ventaja porque ya sabe entonces cómo puede buscar, cómo puede hacer búsquedas a ciegas de las diferentes rutas, porque ya tiene un pedazo donde empezar. Regresando al tema de las configuraciones por defecto, existen muchos frameworks tienen ya configuraciones de seguridad, es decir, se pueden utilizar para enforzar o reforzar, mejor dicho, la seguridad de nuestra aplicación. Sin embargo, normalmente estas vienen deshabilitadas porque requieren una configuración específica de parte del usuario o de parte del administrador de la aplicación. Entonces, lo primero que se debe realizar es hacer una revisión de todas estas configuraciones para asegurarnos que no estamos dejando valores por defecto. Es decir, que habilitando, por ejemplo, protecciones contra cross-site scripting, contra CSRF y demás, podemos reforzar la seguridad de la aplicación, pero estas no van a estar activas hasta que nosotros entremos a las configuraciones y las activemos nosotros mismos. Dentro de estas configuraciones de seguridad también existen las cabeceras de HTTP. En este caso, existen muchas cabeceras que nosotros podemos utilizar para apoyarnos y reforzar la seguridad de nuestra aplicación web. Sin embargo, de nuevo, estas no se encuentran activas por defecto y hay que realizar cierta configuración o estar al tanto de cómo funcionan dentro de nuestra aplicación para que su uso realmente provea la seguridad que debe. Por ejemplo, una de esas justamente puede ser protecciones contra cross-site scripting desde la cabecera que enviamos en nuestra aplicación web. Esas son básicamente algunas de las vulnerabilidades que pueden introducirse al no prestarle atención debidamente a las configuraciones de seguridad. Claro, pueden haber muchísimas más, pero estas que les mencioné son las más comunes. Ahora, ustedes se preguntarán,
¿Cómo voy a saber si me estás diciendo que estas son solo algunas? ¿Cómo voy a saber las otras? ¿Cómo voy a asegurarme de que efectivamente todo esté mitigado? Pues claro, esto se realiza a través de un proceso definido que se encargue de revisar este tipo de cosas. OWASP lo define como un proceso de fortalecimiento de los controles de seguridad, muy similar a lo que se hace en QA o control de calidad de las aplicaciones, solo que enfocado específicamente en controles de seguridad. Tanto OWASP como muchos otros frameworks tienen un checklist de lo que nosotros debemos revisar relacionado a configuraciones de seguridad para asegurarnos de que nuestra aplicación cuenta con cada uno de estos controles y ha sido revisado minuciosamente. Otra forma en que ustedes pueden prevenir este tipo de problemas es manteniendo su aplicación lo más simple posible. Al final de cuentas, es muy bonito que una aplicación tenga diferentes movimientos, que sea bastante atractiva para los usuarios. Sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar con este tipo de características. Es decir, instalamos librería tras librería, probando diferentes formas y al final de cuentas o las desinstalamos o las dejamos sin utilizar. O bien, es algo que el usuario podría vivir sin. Es decir, instalamos una librería para que el texto se vea un poco sombreado. Realmente no es algo que necesitemos o que nuestra aplicación necesite para funcionar. Entonces, una de las mejores recomendaciones es mantener nuestra aplicación sobria. Actualmente se aprecia mucho el estilo minimalista. Sin embargo, si ustedes quieren hacer algo que sea visualmente más atractivo, más llamativo o más interactivo utilizando JavaScript, pues lo pueden desarrollar ustedes sin la necesidad de instalar librerías que no conocemos de dónde vienen o no conocemos qué tanta seguridad tienen. Súper importantísimo la gestión de parches. Así como en los diferentes sistemas de información, nuestras aplicaciones web deberían de tener un proceso de revisión constante en el cual se verifique que no existan publicaciones de seguridad donde involucren librerías que utilicemos o frameworks que utilicemos, y que si hubiese, pues tengamos un proceso de parches adecuado, donde podamos probar el parche, verificar que toda la funcionalidad de nuestra aplicación funcione y ya después publicarlo a su versión final. Ahora, este es un proceso relativamente complejo porque la cantidad de vulnerabilidades que surgen es bastante alta. Entonces, bueno, por lo menos eso es en el caso de los sistemas como tal. En las aplicaciones web puede ser un poco más baja, pero la complejidad es un poco más alta porque algunas de ellas van a requerir que modifiquemos la aplicación para que siga teniendo la misma funcionalidad. Entonces, es necesario realmente tener un proceso maduro para asegurarnos que la aplicación está teniendo su gestión de parches adecuada y que no caiga en alguna vulnerabilidad simplemente porque no nos dimos cuenta. Y por último, se recomienda utilizar un proceso automatizado de verificación de configuraciones. Existen ya muchos escáneres, así como hablamos en su momento acerca de escáneres estáticos, escáneres dinámicos, que también se encargan de verificar la parte de las configuraciones de la aplicación web. Eso sí depende mucho de los frameworks que estén utilizando, del lenguaje en el cual esté programado la aplicación como tal, e incluso esa automatización que ustedes podrían programar como tal. Al final del día, lo que se busca es verificar que existan estas configuraciones en la aplicación y que en ningún momento se hayan desactivado o por alguna actualización no se hayan reactivado. Recordemos que si actualizamos algo tan grande como un framework y los valores por defecto vienen desactivados, tenemos que tener un proceso que nos garantice que vamos a activarlos de nuevo, o en el peor de los casos, un proceso que identifique que no están activos. Entonces eso es fundamental para que nosotros no caigamos en estas vulnerabilidades. Básicamente esas son las razones o las debilidades que podemos introducir nosotros en la vulnerabilidad A6, que es configuraciones de seguridad incorrectas, y cómo podemos de alguna manera solucionarlas. Recuérdense que aquí en la descripción del video les voy a dejar el enlace específico para el documento de OWASP Top 10 que trabaja específicamente esta vulnerabilidad. Y ahora, como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver dos vulnerabilidades en un mismo video. Así que la siguiente vulnerabilidad se trata acerca de la pérdida del control de acceso, o más bien cuando alguien rompe el control de acceso, porque la traducción en inglés es Broken Access Control. La traducción fue pérdida de control de acceso, pero no es que perdamos nosotros el acceso, sino que alguien rompa nuestro esquema de autenticación. Al igual que el anterior,
las formas en las que puede pasar son muchísimas. Aquí incluso podemos hablar de otras vulnerabilidades dentro del OWASP Top 10, como es el cross-site scripting, SQL injection, XML injection, que vamos a ver en el siguiente video de OWASP Top 10. Pero la idea es que nosotros tenemos que tener una forma de verificar o de autenticar a los usuarios que sea lo suficientemente robusta para que, en lugar de ir buscando vulnerabilidad por vulnerabilidad y viendo si esa afecta, utilizar principios de seguridad para que nos garantice que nuestro modelo de autenticación es efectivamente robusto. Ahora, algunas de las vulnerabilidades que se pueden encontrar relacionadas a la pérdida del control de acceso o a la ruptura del control de acceso están: pasar por alto las restricciones de acceso al modificar directamente la URL. Normalmente cuando nosotros desarrollamos una aplicación, pues las desarrollamos con un flujo en mente. Es decir, bueno, la persona inicia sesión de esta manera, después se mueve a esta siguiente parte de la aplicación, después si quiere hacer esto, hace esto otro, etcétera, etcétera. Pero a veces se puede pasar por alto que una persona, antes de iniciar sesión, conozca ya el URL, por ejemplo, de consultar el saldo en una banca en línea, por ejemplo. Entonces, si nuestra aplicación no tiene contemplado ese salto o ese cambio que rompe el flujo que nosotros esperábamos, pues vamos a tener un problema, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que considerar de cualquier manera que el atacante o el usuario no deberá acceder a ciertos URLs o a todos los URLs que se consideren sin antes haber pasado por un proceso de autenticación. La mayoría de frameworks ya tiene algo relacionado a este tipo de protecciones. Por lo menos uno de los frameworks con los que yo he trabajado, que es Django de Python, tiene una bandera específica, por decirle así, en donde cada método, por decir así, cada página que visitamos, nosotros le podemos decir, activar como un check que diga necesita estar autenticado para entrar a esta página. Así que si el usuario directamente o un atacante directamente alcanza el URL, pues no va a poder hacer nada porque el framework siempre va a verificar que sea una sesión activa o que sea una sesión que ya haya pasado por el proceso de autenticación. Esto también aplica para, por ejemplo, los APIs que estén disponibles o la interacción entre servicios web que normalmente no tienen o no se inspeccionan tan a detalle como una aplicación web, ya que son llamadas automatizadas. Entonces solo se entiende o se espera que las llamadas sean de una misma forma. Pero si un atacante encuentra otra forma de hacer las llamadas, pues nuestra aplicación tendrá que soportar ese cambio y no revelar información o no permitir acciones que no debería. Otro de los puntos donde normalmente se pierde o se quiebra el control de acceso es en la manipulación de los tokens de sesión. Si nosotros estamos utilizando algún framework, es muy probable que este framework ya contenga diferentes controles de seguridad que nos protejan o que protejan el token de autenticación para que no se le pueda llevar a cabo, por ejemplo, ataques de adivinar el siguiente token o que no se transporten de forma segura. Sin embargo, esto no va a ser siempre así en todos los casos y peor aún en aplicaciones que hemos desarrollado nosotros desde cero. Por ejemplo, frameworks, lenguajes como PHP permiten que nosotros vayamos construyendo nuestra aplicación uno por uno sin la necesidad de un framework. Sin embargo, entonces queda en nuestra responsabilidad el velar por todo este tipo de detalles. Y es ahí donde OWASP se hace muy efectivo, muy importante para nosotros, especialmente el tema de OWASP Top 10, para poder prevenir que ese tipo de vulnerabilidades sucedan. Entonces, por ejemplo, incluso hay frameworks que tienen vulnerabilidades, como es el JSON Web Token, que en algún momento tuvo algunos problemas de que podía ser revelado, podía ser adivinado, podía ser predecido, por decir así, y así ganar acceso a una cuenta de sesión ya existente, ¿verdad? Entonces, siempre es importante verificar que la forma que estamos utilizando nuestros tokens de sesión, primero, no se vea afectado por alguna vulnerabilidad ya existente y segundo, posea las medidas de seguridad necesarias para que no se pueda vulnerar en algún futuro. Formas de prevenir todo esto, pues básicamente se las he ido explicando conforme hemos ido
navegando las diferentes vulnerabilidades o debilidades que podemos encontrar. Sin embargo, tenemos que recordar que todos nuestros controles de acceso son únicamente efectivos si estos se están ejecutando del lado del servidor. Esto es una regla totalmente de oro para el control de accesos, porque si nosotros ejecutamos algo relacionado al control de accesos del lado del cliente con un JavaScript, recordemos que del lado del cliente, el cliente es el que tiene la capacidad de modificar las cosas. Entonces es una superficie de ataque con mucho riesgo, y que realmente solo no es una práctica de seguridad, o no es una buena práctica siquiera dejar operaciones de autenticación del lado del cliente. Todas se deben de realizar del lado del servidor. Dicho esto, existen algunas medidas que nosotros podemos utilizar para garantizar que, o para reforzar que los mecanismos de autenticación se mantengan funcionando correctamente. El primero de ellos es utilizar el principio de default deny. Básicamente esto quiere decir que para cualquier recurso que no sea público dentro de nuestra aplicación, la acción por defecto debe ser denegar el acceso. O sea, puede ser algún problema o puede ser algo adicional, pero si no hace match con alguna regla anterior una sesión o una autenticación, la acción que deberá tomar la aplicación siempre deberá ser default deny. Esto permite que si un atacante está tratando de alterar el flujo de la aplicación o realizar llamadas extrañas, la aplicación no va a entender qué es lo que quiere hacer y va a recurrir a su estado por defecto. Y su estado por defecto debe ser denegar el acceso. Segundo, los mecanismos de control de acceso deben ser implementados una vez y reutilizados a través de la vida de la sesión del usuario. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo tengo mi panel de inicio de sesión como cualquier otro, esa implementación la voy a reutilizar en cualquier momento que el usuario quiera acceder a algo que no está permitido y que necesite iniciar sesión de nuevo. Es decir, no voy a implementar yo un nuevo método, no voy a programar un nuevo método de inicio de sesión cada una de las veces que el usuario pueda requerir inicio de sesión, sino que únicamente voy a reutilizar el módulo, la clase o lo que sea que estén utilizando de autenticación para validar el acceso del usuario. El modelo de control de acceso debe poseer un dueño para todos los objetos dentro de la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de revisar si alguien puede hacer algo dentro de un objeto, pues se tiene que consultar al dueño del objeto para saber si éste puede realizar las diferentes tareas. Esto básicamente nos va a permitir que, por ejemplo, un atacante no se pueda saltar algún modelo de autorización, un esquema de autorización, solo porque ya tenga una sesión activa en el sistema. Esto, por ejemplo, permite evadir vulnerabilidades como que yo, que ya tengo una sesión activa, pueda modificar el registro de alguna otra persona. Porque en ese caso, en el esquema de control de accesos, yo no voy a ser el dueño del objeto que quiero modificar y por ende no voy a poder modificarlo. Este debería ser el principio general. Otro de los medios que siempre tienen que tener en cuenta es deshabilitar el listado de archivos. Esto ya es una práctica que se viene haciendo de hace varios años. Sin embargo, hay algunas aplicaciones aún que olvidan restringir este tipo de acceso. Básicamente, el listado de directorios es cuando nosotros vamos a una aplicación, entramos a algún enlace y nuestro navegador nos muestra una lista de carpetas y archivos, como que listando literalmente el directorio. Entonces, esto siempre tiene que estar restringido en cualquier parte de la aplicación, y tenemos que recordarnos también de restringir el acceso a repositorios de nuestra aplicación. Por ejemplo, todo lo relacionado a algún repositorio Git o SVN, no tiene que ser posible el acceso por ningún usuario público. Una de las partes más importantes es el llevar bitácoras, que recuerdo que lo platicamos en una de las primeras vulnerabilidades de este OWASP Top 10, pero en este caso es bastante interesante porque lo que nosotros tenemos que implementar es, por ejemplo, indicios de cualquier ataque de rompimiento de control de acceso o similar. Sin embargo, algo muy importante que mencionamos esa vez era que normalmente las bitácoras nosotros entendemos como, bueno, si alguien falla múltiples veces un inicio de sesión, significa que está intentando hacer un ataque y por ende eso es lo que nos va a lanzar una alerta. Sin embargo, uno de los casos de uso que normalmente pasamos por alto es que
realmente la acción que nos va a permitir saber si nuestra aplicación fue o no comprometida es un inicio de sesión exitoso. Y es ahí donde nosotros también necesitamos configurar las alertas adecuadas. Inicios de sesión a horas, por ejemplo, que no son comunes, que no deberían iniciar sesión. En el caso de administradores, al final de cuentas, los usuarios pueden iniciar sesión a la hora que ellos quisieran utilizar la aplicación, pero los administradores normalmente lo van a hacer durante horas de trabajo, a menos que haya algún caso crítico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues vamos a configurar las alertas para inicios de sesión exitosos que sucedan fuera del horario laboral. Entonces esa sería una forma de nosotros saber o tener un control de nuestro control de acceso, valga la redundancia, y saber cuándo éste está siendo accedido. Como ya mencionamos, las APIs también son una parte de nuestra aplicación que nosotros tenemos que velar por proteger. Esto quiere decir que necesitamos restringir la tasa de solicitudes, ya que normalmente nosotros nos vamos a enfocar en la aplicación web y dejar el API de la aplicación por un lado. Esto puede facilitar a los atacantes llevar a cabo ataques de fuerza bruta o de adivinar la contraseña básicamente si no tenemos las medidas adecuadas. Entonces al API también tenemos que definirle una tasa de solicitudes que debería ser esperada, por decir así, de parte de los usuarios o de quienes interactúen con el API directamente, que en este caso normalmente son servicios web. Una recomendación súper importantísima: los tokens de sesión deben ser destruidos después de que el usuario cierra sesión o después de que la sesión del usuario expira. Esto es sumamente importante porque aún existen muchas aplicaciones que al momento de que el usuario cierra sesión o se expira su sesión, únicamente no pasa nada. Solo el token sigue ahí, sigue vivo y pues cualquiera puede venir a reusarlo, a menos que el usuario inicie sesión de nuevo y este se cambie. Pero lo que tenemos que tener muy en cuenta es que esos tokens tienen que morir al momento de que el usuario cierre sesión para que nadie más pueda utilizarlo. No es únicamente sacar al usuario de la página web autenticada, por decir así, sino que implica también hacer un cambio en el servidor donde se destruya ese token de sesión para asegurarnos que ya no se puede utilizar. Por último, el personal relacionado a pruebas de seguridad y pruebas de calidad tienen que realizar pruebas de control de acceso, o sea, tienen que tratar de abarcar la mayor cantidad de pruebas de control de acceso para asegurar que nuestros esquemas de autenticación y esquemas de autorización están siendo utilizados constante y efectivamente a través de toda nuestra aplicación. Y eso es nuestra vulnerabilidad A5, la de Broken Access Control. Como siempre, aquí abajo en la descripción también les estaré dejando el link para esta vulnerabilidad, para que ustedes puedan revisar todos los enlaces de referencia que tienen. Si tienen que requieren información más específica acerca de algo, ejemplos de estas vulnerabilidades más allá de los que yo les he dado en este video, y que pues lo puedan incluir en su desarrollo del día a día. Recuerden también que si tienen alguna duda de estas vulnerabilidades o de algunas de las que ya hemos visto anteriormente, pueden dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios aquí abajo y nosotros estaremos respondiendo a estas preguntas. Si les gustó el video, si aprendieron algo, les agradecemos siempre su like en la parte de aquí abajo, y si aún no se han suscrito, recuerden que nosotros publicamos videos todas las semanas tratando de informarlos, educarles a ustedes acerca de los temas más populares de ciberseguridad. Y de igual manera, si ustedes quieren que nosotros publiquemos algún video acerca de una temática en específica, acerca de un caso en específico, también nos los pueden dejar por acá y nosotros con mucho gusto vamos a estar añadiendo ese video a la cola de los videos que estamos preparando. Como siempre, les agradecemos mucho el tiempo que pasan por acá. Gracias siempre por su constante apoyo y nos vemos la siguiente semana.